El aire acondicionado del restaurante El Gran San Pedro, aquí en la zona más exclusiva de Monterrey, siempre estaba ajustado a una temperatura que rozaba lo ártico. O tal vez era yo. Tal vez era el escalofrío que me recorría la columna vertebral, vértebra por vértebra, al ver a mi propia familia sentada alrededor de la mesa redonda con sus sonrisas de plástico y sus ojos depredadores. Estábamos en el salón privado, el Salón de los Espejos. Un nombre irónico, pensé mientras observaba mi propio reflejo distorsionado en el cristal biselado de la pared. Nadie en esa mesa, excepto yo, estaba dispuesto a mirarse realmente a sí mismo. Hoy era mi cumpleaños número 32. 32 años de respirar, de trabajar hasta que mis manos sangraran, y de ser la sombra, el tapete, la cuenta de ahorros y el saco de boxeo emocional de la familia Garza. El mantel era de un blanco inmaculado, tan blanco que lastimaba la vista, y sobre él reposaban cubiertos de plata pesada que tintineaban con una promesa de elegancia que mi familia se esforzaba demasiado en proyectar. Eloísa, querida, ¿no vas a pedir otra botella de ese Cabernet?, preguntó mi madre, Bernarda. Levanté la vista. Mi madre agitaba su copa vacía con esa elegancia ensayada que siempre me había hecho sentir torpe, como una intrusa en mi propia vida. Llevaba puesto un conjunto de seda color marfil que costaba más de lo que ganaba un obrero promedio en 3 meses. La tela brillaba bajo la luz del candelabro de cristal. Era un conjunto nuevo. Un conjunto que, sospechaba con una certeza nauseabunda, había pagado con la tarjeta de crédito suplementaria que yo, en un momento de estupidez filial, le había dado, para emergencias médicas. Al parecer, verse bien para humillar a su hija menor calificaba como una emergencia. Claro, madre, dije. Mi voz sonó extrañamente tranquila, carente del temblor que sentía en las manos. Hice una seña discreta al mesero, un hombre joven con chaleco negro que se acercó con la eficiencia de quien sabe que la propina depende de su invisibilidad. Otra botella de Gran Reserva, por favor. A mi derecha estaba Rogelio, mi esposo. O al menos, el hombre que legalmente ocupaba ese puesto. Llevaba el traje azul marino de corte italiano que le regalé para nuestro 5º aniversario. Se veía guapo, tengo que admitirlo, con esa mandíbula cuadrada y el cabello peinado hacia atrás con el gel justo. Tenía ese tipo de encanto fácil, esa sonrisa de vendedor de bienes raíces que te convence de que una casa en ruinas es una oportunidad vintage. Pero hoy, su lenguaje corporal gritaba traición. Su mano izquierda no buscaba la mía bajo la mesa como solía hacerlo. No, su mano estaba apoyada casualmente, demasiado casualmente, sobre el respaldo de la silla de mi hermana. Sus dedos rozaban la tela del vestido de ella con una familiaridad que me revolvió el estómago. Y ahí estaba ella. A mi izquierda. Fabiana. Mi hermana mayor, la niña de oro, la princesa que nunca creció, la mujer que absorbía toda la luz de la habitación dejando a los demás en la oscuridad. A sus 36 años, con 2 divorcios a cuestas y un historial laboral que consistía en renunciar cada vez que un jefe le pedía que llegara antes de las 11 de la mañana, Fabiana seguía siendo el sol alrededor del cual orbitaba mi madre. Hoy llevaba un vestido rojo. No cualquier rojo. Un rojo agresivo, escarlata, como una herida abierta. Era ajustado, escandalosamente corto para una cena familiar, diseñado para gritar, mírame. Sus uñas, largas, acrílicas y pintadas de un carmesí perfecto, tamborileaban sobre el mantel blanco en un ritmo impaciente. Clac, clac, clac. ¿Sabes qué, Eloísa?, dijo Fabiana, rompiendo el silencio mientras masticaba un trozo de pan con la boca ligeramente abierta, un hábito que mi madre jamás le corregía. Deberías haberte puesto algo más, vivo. Ese color gris te hace ver como una bibliotecaria solterona. O como un ratón de iglesia. Rogelio soltó una risita nerviosa, tapándose la boca con la servilleta de lino. Vamos, Fabi, no seas mala. A Eloísa le gusta la comodidad. Ya sabes que ella no es de destacar. Me miré. Llevaba un vestido de lino gris perla, sencillo, de corte recto, que había comprado en un viaje a Florencia. Era de calidad, discreto, profesional. Todo lo que ellos no eran.
La tela era suave contra mi piel, un recordatorio de que yo valoraba la sustancia sobre la apariencia. Me gusta la elegancia, Fabiana, respondí, tomando un sorbo de agua helada para calmar el fuego en mi garganta. No todos necesitamos parecer semáforos en rojo para que nos noten. A veces, el silencio y la discreción dicen más. El silencio en la mesa fue breve pero denso, cargado de electricidad estática. Mi madre frunció el ceño, esa arruga vertical entre sus cejas perfectamente depiladas profundizándose como una grieta en el maquillaje. ¡Ay, Eloísa, siempre tan susceptible! Tan defensiva, suspiró mi madre, como si mi existencia fuera una carga agotadora. Tu hermana solo te da consejos de moda porque te quiere. Ella tiene un ojo natural para la belleza, ya lo sabes. Deberías agradecerle que se preocupe por tu imagen. Agradecerle. La palabra resonó en mi cabeza como un eco en una cueva vacía. Agradecerle. ¿Agradecerle por qué? ¿Por robarme mis muñecas cuando éramos niñas y romperles la cabeza solo porque yo jugaba tranquila? Agradecerle por pedir prestado mi dinero de la beca universitaria para irse de viaje a Cancún con su primer marido, dejándome a mí comiendo atún en lata durante un semestre. Agradecerle por existir y recordarme, día tras día, que yo era la hija de segunda categoría, el plan B de la genética familiar. Miré la hora en mi reloj de pulsera. Las 8:15 de la tarde. Faltaban 45 minutos para el acto final. Mi mano instintivamente bajó hacia mi bolso de cuero que reposaba pesado contra mi tobillo, en el suelo. Sentí el contorno rígido de la carpeta de plástico en su interior. Mi arma. Mi escudo. La verdad comprimida en papel. Entonces, Rogelio, dijo mi madre, cambiando de tema con la facilidad de quien ignora lo que no le conviene, ¿cómo va ese negocio de los terrenos en San Nicolás? Me dijiste la semana pasada que ibas a cerrar un trato grande, ¿no? Rogelio se enderezó, hinchando el pecho como un pavo real en celo. Va viento en popa, doña Bernarda. Ya sabe, el mercado está difícil, hay mucha competencia, pero cuando uno tiene el toque, guiñó un ojo descaradamente hacia Fabiana, no hacia mí. De hecho, estoy pensando en cambiar la camioneta el próximo mes. Ya vi una Cheyenne del año, negra, con interiores de piel. Impresionante. Eso es pensar en grande. Exclamó Fabiana, poniendo su mano sobre el antebrazo de Rogelio y apretándolo suavemente, sus uñas rojas clavándose ligeramente en la tela de su traje. Te lo mereces, Ro. Trabajas tan duro. Eres un hombre de visión. No como otros que se pasan el día jugando con lodo y ensuciándose las manos. Se refería a mí. A mi trabajo. Soy ceramista. Tengo mi propio taller, Tierra y Fuego, especializado en la restauración de azulejos Talavera antiguos y creación de piezas de arte contemporáneo. No, juego con lodo. Restauro historia. Mis manos, a menudo ásperas y con pequeñas cicatrices de quemaduras del horno, crean belleza que perdura. Mis piezas se venden en galerías de Ciudad de México y hasta hemos exportado a España. Pagué la hipoteca de nuestra casa, mi casa, con ese lodo. Pero para ellos, yo solo era una artesana sucia que tuvo suerte. El lodo pagó esta cena, Fabiana, dije suavemente, clavando mis ojos en los suyos. La sonrisa de Fabiana vaciló por un segundo, pero se recuperó rápido. Rogelio se aclaró la garganta, visiblemente incómodo. Bueno, muchachas, no empecemos con temas de dinero. Es de mala educación hablar de pesos en la mesa. Hoy es para celebrar la vida. Hubo un doble sentido en sus palabras, un subtexto pegajoso que me heló la sangre. Celebrar la vida. Intercambió una mirada cómplice con Fabiana. Una mirada llena de secretos húmedos y sucios. Sentí una náusea física subir por mi esófago, un sabor metálico en la boca. No era solo sospecha. Lo sabía. Lo había confirmado hacía 10 días, pero verlos así, tan descarados, tan seguros de mi estupidez, era otra cosa. Era violencia psicológica en tiempo real.
El mesero llegó con los platos principales, salvándome de tener que responder. El olor a romero y carne asada llenó el aire. Un ribeye término medio sangrante para Rogelio. Salmón a la parrilla para mi madre. La ensalada más cara del menú con trufa rallada para Fabiana. Estoy cuidando mi figura para el verano, había dicho con una risita tonta. Y un risotto de hongos para mí. Miré mi plato. El arroz cremoso parecía cemento. No tenía hambre. Mi estómago era un nudo apretado de nervios, anticipación y dolor. ¿No vas a comer, hija? Preguntó mi madre con la boca llena de salmón. Está delicioso. Deberías disfrutarlo, considerando lo que te va a costar la cuenta. No querrás desperdiciar tu dinero, ¿verdad? Estoy guardando espacio para el postre, respondí, forzando una sonrisa. ¿Y para la verdad? ¿Qué dijiste? Preguntó Rogelio, distraído cortando su carne, la sangre del filete manchando el plato blanco de una forma que me pareció profética. Dije que estoy guardando espacio, repetí. Disfruten. Rogelio masticó, tragó y se limpió la comisura de los labios. ¿Sabes, amor?, me dijo, sin mirarme a los ojos, enfocando su vista en un punto vago detrás de mi cabeza, estaba pensando. Mi madre ha estado preguntando por qué no vamos a visitarla más seguido. Está preocupada por nosotros. Quizás porque cada vez que vamos, me pregunta si ya estoy seca, respondí sin emoción, dejando caer los cubiertos sobre el plato con un ruido metálico. El tenedor de Rogelio chirrió contra la porcelana, un sonido agudo que hizo que Fabiana hiciera una mueca. ¡Ay, Eloísa! No seas dramática, intervino Fabiana, rodando los ojos. Es una señora mayor, de otra generación. Solo quiere nietos. Es natural. Una mujer, bueno, una mujer completa, da vida. Es nuestra naturaleza biológica. Si no puedes, pues, es triste. Ahí estaba. El aguijón. El tema prohibido. El arma nuclear que usaban contra mí cada vez que querían someterme, humillarme o hacerme sentir pequeña. Mi supuesta infertilidad. Bajé la mirada, fingiendo dolor. Era un papel que había perfeccionado en los últimos 5 años. La esposa estéril. La mujer rota. La rama seca del árbol genealógico. Dejé que vieran mis hombros caer, dejé que vieran la tristeza fabricada en mis ojos. Lo sé, susurré, con la voz quebrada. Lo siento. No te disculpes por ser como eres, amor, dijo Rogelio, extendiendo su mano para palmear la mía con una condescendencia que me daba ganas de gritar. Su mano estaba tibia y húmeda. Yo te acepto así. Defectuosa y todo. Defectuosa. La palabra flotó en el aire, pesada, tóxica, densa como el humo. Mi madre asintió solemnemente, con una expresión de mártir, como si Rogelio fuera un santo canonizado por aguantar a una esposa que no podía darle hijos. Si tan solo supieran. Apreté los puños debajo de la mesa hasta que mis uñas cortas se clavaron en mis palmas, dejando marcas de media luna en la piel. Recordé las cicatrices en mis brazos, marcas de hornos a 1000 grados, marcas de trabajo duro, de crear belleza a partir del caos. Yo no era débil. Yo era fuego sólido. Y ellos, con sus trajes caros y sus almas baratas, estaban a punto de quemarse. Mientras Fabiana comenzaba un monólogo interminable sobre su nuevo entrenador personal. Mi mente se desconectó del presente. Necesitaba recordar. Necesitaba avivar el fuego de mi odio para no acobardarme ahora. Si me dejaba llevar por la lástima o por los vestigios de amor que alguna vez sentí por mi esposo y mi hermana, perdería. Cerré los ojos por un segundo y entré mentalmente en lo que yo llamaba, el Museo del Dolor. Tenía 10 años. Era una niña tranquila, observadora, siempre con las manos manchadas de acuarela o plastilina. Había ganado el concurso estatal de pintura infantil. El tema era, la familia. Había pintado un retrato de mi abuela haciendo tortillas, capturando cada arruga de sus manos.
El premio era una beca pequeña para materiales de arte y una ceremonia en el Palacio de Gobierno. Estaba tan orgullosa. Corrí a casa desde la escuela, con la carta de aceptación arrugada en mi mano sudorosa, el corazón latiéndome como un colibrí contra las costillas. Mamá. Mamá. Gané. Grité al entrar. Mi madre estaba en la sala, cosiendo frenéticamente el dobladillo de un vestido de lentejuelas doradas. Fabiana, de 14 años, estaba tirada en el sofá, llorando desconsoladamente con una toalla fría en la cara. SHHH, Eloísa, cállate, me chistó mi madre sin levantar la vista. Tu hermana está devastada. Ten un poco de respeto. Pero mamá, gané el concurso. Me van a dar un diploma, a nadie le importa tu estúpido dibujito ahora. Gritó Fabiana, quitándose la toalla. Tenía un grano. Un solo grano rojo en la barbilla. Mírame. Soy un monstruo. Y mañana es el casting para el comercial de refrescos. Mi vida se acabó. Mi madre me miró con esos ojos fríos que reservaba solo para mí. Eloísa, sé considerada. El futuro de tu hermana está en juego. Ese casting es su oportunidad de ser estrella. No podemos ir a tu cosa esa del gobierno. Tengo que llevar a Fabiana al dermatólogo de urgencia para que le inyecten cortisona. No fueron. Recibí mi diploma sola, parada en un escenario enorme, mientras otros niños eran abrazados por sus padres y abuelos. El gobernador me dio la mano y preguntó dónde estaba mi familia. Están enfermos, mentí. Esa noche, mi madre me obligó a darle los 500 pesos del premio en efectivo a Fabiana para que se comprara un maquillaje corrector de alta cobertura marca Chanel. Para que se sienta mejor, dijo mi madre. Tú no necesitas dinero, tú tienes talento. Ella necesita ayuda. Aprendí entonces la lección más importante de mi vida: mis logros eran invisibles, y los caprichos de Fabiana eran emergencias nacionales. ¿Y la pieza central de mi dolor? Esto fue hace 5 años. El recuerdo más doloroso, pero también la llave maestra de mi libertad actual. Rogelio y yo llevábamos 2 años casados. La fase de luna de miel había terminado, pero yo creía que éramos sólidos. Queríamos un bebé. O al menos, él decía constantemente que quería un heredero. Para continuar el apellido Garza lo intentamos durante meses. Calendarios de ovulación, temperaturas basales, piernas arriba después del sexo. Nada. Cada mes, la llegada de mi periodo era una pequeña muerte. La presión comenzó a asfixiarme. Mi suegra llamaba cada semana. Mi madre hacía comentarios hirientes. ¿Qué pasa, Eloísa? ¿La maquinaria no funciona? Bromeaba Rogelio frente a sus amigos en las carnes asadas de los domingos, con una cerveza en la mano. Todos reían. Yo me moría por dentro, sintiéndome menos mujer. Finalmente, entre lágrimas, lo convencí de ir al médico. Él accedió a regañadientes, pero se negó a ir a recoger los resultados. Yo soy un toro, Eloísa. Mírame. Seguro eres tú, tienes estrés, o tus hormonas están locas. Ve tú a buscar los papeles, yo tengo una reunión importante. Fui a la clínica Santa María sola. Recuerdo el olor a antiséptico, el zumbido del aire acondicionado y las revistas viejas en la sala de espera. El doctor Martínez, un hombre mayor, canoso y de mirada amable, me hizo pasar a su consultorio. Siéntese, señora Garza. Me senté, retorciendo las correas de mi bolso. Sus resultados están perfectos, Eloísa, dijo él, revisando mi expediente. Sus óvulos son saludables, su útero está en condiciones óptimas. Todo está bien con usted. Respiré aliviada, sintiendo que un peso de 1000 toneladas se levantaba de mis hombros. Entonces, ¿por qué no quedo embarazada? El doctor suspiró, se quitó los lentes y abrió la carpeta azul que decía Rogelio Garza. El problema es su esposo. ¿Tiene bajo conteo? Pregunté, pensando en vitaminas, en cambios de dieta,
en boxers más holgados. No, Eloísa. Tiene azoospermia. ¿Qué significa eso? La palabra sonaba extraña, ajena. Significa cero. No hay espermatozoides en su semen. Ni uno solo. Me quedé helada. El mundo se detuvo. ¿Cero? ¿Pero cómo? Él es joven, aquí en su historial clínico, que él mismo llenó, menciona que tuvo parotiditis, paperas, complicadas a los 12 años. Una orquitis severa. Eso causó un daño irreversible en los túbulos seminíferos. Eloísa, lo siento mucho, pero su esposo es estéril. De forma natural, nunca, bajo ninguna circunstancia, podrá tener hijos biológicos. Necesitarían un donante de esperma o adopción. Salí de la clínica con el sobre en la mano como si llevara material radiactivo. El sol de Monterrey quemaba el asfalto, pero yo sentía un frío mortal. Pensé en Rogelio. En su orgullo frágil. En su machismo arraigado. En cómo su virilidad era la base de su identidad. En cómo su familia, y la mía, lo destrozarían si supieran que él era el seco, el que no servía. Llegué a casa y lo encontré viendo el fútbol, con los pies sobre la mesa de centro. ¿Y bien? Preguntó, sin apartar la vista de la pantalla. ¿Qué te mandaron tomar? ¿Hormonas? ¿Pastillas? Lo miré. Lo amaba. Dios, qué estúpida e ingenua era, pero lo amaba. No quería verlo roto. No quería ver cómo se apagaba su luz. Decidí cargar yo con la cruz. El doctor dijo, mi voz tembló, y él lo interpretó como culpa. Dijo que es difícil. Que, tenemos problemas de compatibilidad genética. Que va a ser muy difícil concebir. Casi imposible. No le dije que era él. Asumí la culpa compartida, la ambigüedad. Rogelio resopló, apagó la tele y se puso de pie. Se acercó a mí, pero no para abrazarme. Lo sabía, dijo, con una mezcla de alivio y desdén que me cortó el alma. Sabía que había algo mal contigo. Bueno, ni modo. A ver si con el tiempo te compones o hacemos algo. Pero qué decepción, Eloísa. Qué decepción. Me rompió el corazón que no me consolara. Me rompió que usara mi mentira piadosa, mi sacrificio por su ego, para atacarme. Pero callé. Guardé el informe original, con el sello rojo y la firma del doctor, en el fondo de mi caja fuerte personal, detrás de mi acta de nacimiento y las escrituras de mi casa. Pensé que nunca lo usaría. Pensando que era un secreto que me llevaría a la tumba por lealtad conyugal. Qué equivocada estaba. Ese papel no era un secreto. Era munición. Y había estado acumulando polvo durante 5 años, esperando el momento justo para ser disparada. Volví al presente, al restaurante frío. Miré a Rogelio, que ahora estaba acariciando disimuladamente el muslo de Fabiana bajo el mantel, pensando que nadie los veía. El hombre por el que me sacrifiqué, el hombre cuyo ego protegí durante 5 años a costa de mi propia dignidad y salud mental, estaba ahora acostándose con mi hermana. Y lo peor, creía que la había embarazado. ¿En qué piensas tanto, hermanita? Preguntó Fabiana, sacándome de mis recuerdos con su voz chillona. Te ves muy seria. ¿Estás preocupada por la cuenta? No te preocupes, si no te alcanza, le podemos decir a mamá que ponga una parte. Ah, no, espera, mamá olvidó su cartera, ¿verdad, mami? Mi madre se rió, un sonido tintineante y falso como monedas falsas. Ay, sí. Qué cabeza la mía. Pero Eloísa es muy exitosa, ¿verdad, hija? Le va muy bien con sus azulejos y sus tazas. Me va muy bien, dije, mirando fijamente a Rogelio a los ojos. El negocio es muy rentable. De hecho, estoy pensando en hacer una auditoría completa la próxima semana. Ya saben, para ver dónde se va cada centavo. He notado ciertas inconsistencias. Rogelio se atragantó con su vino.
Empezó a toser violentamente, golpeándose el pecho. ¿Auditoría? Preguntó con voz estrangulada, los ojos llorosos. ¿Para qué? Eso es gastar dinero en contadores externos. Yo llevo tus cuentas de la casa, todo está en orden. Soy tu esposo, confía en mí. Lo sé, amor, sonreí. Una sonrisa de tiburón que acaba de oler sangre. Pero a veces hay fugas que uno no ve. Fugas pequeñas, o fugas de 200.000 pesos. O fugas de lealtad. Rogelio palideció. Fue solo un segundo, un parpadeo de terror puro en sus ojos, pero lo vi. Sabía que yo sabía algo. Pero no sabía cuánto. No tenía idea de la magnitud del tsunami que se le venía encima. Mientras Fabiana se limpiaba una gota de aderezo de la comisura de sus labios operados, yo recordé el momento exacto en que mi matrimonio y mi hermandad murieron. No fue hoy. Fue hace exactamente 10 días. Era un martes. Un martes gris y lluvioso. Había regresado antes de un viaje de negocios a Guanajuato porque un cliente importante había cancelado la reunión por enfermedad. Decidí no avisarle a Rogelio, quería sorprenderlo. Pasé por su taquería favorita, compré una orden de tacos de trompo y conduje a casa con una sonrisa tonta en la cara, pensando en una noche romántica. Llegué a nuestra casa, pero estaba vacía. Las luces estaban apagadas. Raro. Rogelio solía salir temprano de la oficina los martes para ir al gimnasio, o eso decía. Decidí ir a casa de mi madre a dejarle unos dulces típicos que le había traído. Tenía una copia de la llave porque yo pagaba el mantenimiento de su jardín y los servicios. Al estacionar mi auto un par de calles abajo, una costumbre para no bloquear la entrada estrecha de los vecinos, vi la camioneta de Rogelio en la cochera de mi madre. Sonreí, pensando que él había ido a visitarla para ayudarla con algo. Qué buen yerno, pensé ingenuamente. Qué hombre tan atento. Entré en silencio por la puerta de la cocina que daba al patio trasero. Iba a gritar sorpresa, pero me detuve en seco. Escuché risas. Risas íntimas, bajas, cómplices. Y no eran de mi madre. Eran de Rogelio y Fabiana. Venían de la sala. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Me pegué a la pared del pasillo, oculta en la penumbra, sintiéndome como una ladrona en la casa que yo mantenía. Ya te dije que no te preocupes, tontito, decía la voz de Fabiana, melosa y arrastrada, una voz que usaba cuando quería algo. Eloísa es tan estúpida que no se dará cuenta hasta que sea demasiado tarde. Ella vive en su mundo de barro y hornos. No es estúpida, Fabi, es aburrida, respondió la voz de mi esposo. Esa voz grave que me juraba amor por las noches. Pero es muy buena con el dinero. Eso me preocupa. Si se entera de lo del préstamo antes de tiempo. ¡Ay, olvídalo! Interrumpió Fabiana con impaciencia. Mamá ya firmó los papeles. Ni siquiera leyó lo que firmaba, solo le dije que era para un seguro de vida para ella. Con ese dinero pagamos mi tarjeta de crédito, que ya estaba al tope, y damos el enganche para el departamento nuevo en Valle Oriente. Me tapé la boca con ambas manos para no soltar un grito. ¿Un préstamo? ¿A nombre de mi madre? Sentí que el piso se movía. Pero lo que siguió fue peor. Fue la estocada final. Pero, Fabi, la voz de Rogelio sonaba nerviosa, pero excitada. ¿Y lo otro? ¿Estás segura de la fecha? Segurísima, mi amor. Me hice 3 pruebas de farmacia y fui al laboratorio ayer. Estoy embarazada, Rogelio. Vas a ser papá. Por fin. El mundo se detuvo. El tiempo se congeló. ¿Embarazada? Rogelio sonaba incrédulo, pero también, orgulloso. ¿De verdad es mío? Claro que es tuyo, tonto. Se rió ella. ¿De quién más va a ser? Eres el único hombre en mi vida. Es un milagro. Por fin vas a tener el hijo varón que la seca de tu esposa no pudo darte en 5 años.
Ella es un desierto, Rogelio. Yo soy vida. Las lágrimas empezaron a correr por mi cara, calientes y silenciosas, mezclándose con el sudor frío del shock. ¿Y qué vamos a hacer con Eloísa?, preguntó él. Fácil, dijo Fabiana, con una frialdad calculadora. En su cumpleaños, la próxima semana, lo anunciamos. Delante de todos. Mamá me va a apoyar, ya la he estado preparando. Le diremos a Eloísa que, por el bien del bebé y de la familia, necesitamos la casa grande. La tuya y de ella. Ella tiene su taller, puede irse a dormir ahí, hay un cuartito atrás, ¿no? Si se niega, la hacemos sentir culpable. Ya sabes cómo es, se dobla con nada. Le diremos que el estrés le hace mal al bebé. Haremos que se vaya, Rogelio. Y nos quedaremos con todo. Tú te divorcias, alegas crueldad mental o lo que sea, y nos quedamos con la casa. Eres diabólica, se rió él, y escuché el sonido de un beso. Me encanta. Y tú eres mío. Solo mío. Y nuestro hijo tendrá todo lo que Eloísa tiene. Salí de esa casa temblando como una hoja en un huracán. No los confronté. No grité. Mi cuerpo entró en modo de supervivencia. Conduje mecánicamente hasta un parque lejano, estacioné bajo un árbol y lloré. Lloré durante 2 horas seguidas. Grité contra el volante hasta que me dolió la garganta. Golpeé el tablero hasta que mis nudillos se pusieron rojos. Pero luego el llanto cesó abruptamente. Y algo frío, duro y afilado ocupó su lugar. Recordé el informe médico. El informe que decía, azoospermia. Si Rogelio era estéril, entonces el bebé de Fabiana no podía ser de Rogelio. Mi mente, entrenada para resolver problemas estructurales en la cerámica, empezó a conectar los puntos. Fabiana estaba engañando a Rogelio. Le estaba haciendo creer que el hijo era suyo para asegurar su lealtad y acceso a mi dinero. Rogelio estaba engañándome a mí, creyéndose el macho alfa que finalmente había preñado a una mujer. Y mi madre era un peón estúpido o una cómplice ciega. En ese momento, Eloísa la víctima murió en ese asiento de auto. Nació Eloísa la vengadora. Al día siguiente, a primera hora, fui a ver a la tía Consuelo. Consuelo es la hermana de mi padre. Es la oveja negra de la familia porque es abogada penalista, nunca se casó, fuma puros cubanos y odia a mi madre con pasión. Le conté todo. Sin omitir detalles. Consuelo escuchó en silencio, sentada en su sillón de cuero, rodeada de humo azul. Cuando terminé, soltó una carcajada ronca que terminó en tos. «Ese par de víboras de cascabel», exclamó, golpeando el escritorio de caoba. «Eloísa, hija, lamento que te duela el corazón, pero alégrate. Te acaban de dar las llaves de tu libertad y el arma para destruirlos». «¿Qué hago, tía?» «Quiero que paguen. Quiero quitarles todo. Primero, asegurar tu patrimonio». «¿Cómo se casaron?» «Separación de bienes. Tú me obligaste a firmar así, ¿recuerdas?» Rogelio se enojó mucho, pero firmó. «Bendita sea mi desconfianza y tu obediencia». Sonrió ferozmente. «La casa es tuya. El taller es tuyo. Rogelio no tiene derecho a nada que esté a tu nombre. Ahora, vamos a investigar ese préstamo de tu madre». En los días siguientes, Consuelo y yo nos movimos como sombras. Contratamos a un investigador privado para rastrear los movimientos de Rogelio. Descubrimos el fraude en toda su magnitud. Rogelio había falsificado la firma de mi madre en unos documentos bancarios, pero también la había manipulado para que firmara otros como aval solidario, para un préstamo personal de 2 millones de pesos a nombre de él. El dinero había desaparecido de la cuenta en días. Rastreamos las transferencias, pagos a tarjetas de crédito de Fabiana, Liverpool, Palacio de Hierro, el arrendamiento de una camioneta de lujo para ella, cenas caras, y un collar de diamantes. Mi madre estaba endeudada hasta el cuello, había hipotecado su futuro, y no lo sabía.
Rogelio la había vendido para comprarle lujos a mi hermana. Luego, la pieza clave. Fui al banco de seguridad donde guardaba mis documentos importantes. Saqué el sobre amarillo, viejo y arrugado. El informe de la Clínica Santa María. Lo leí una vez más bajo la luz fría del banco. Diagnóstico: esterilidad absoluta. Tenía todo. Tenía la pistola cargada. Tenía las balas. Solo faltaba que ellos mismos se pusieran la diana en el pecho. Y sabía que lo harían en mi cena de cumpleaños. Regresamos al presente, al restaurante. La tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar con el cuchillo de la carne. Fabiana se puso de pie, alisando su vestido rojo sobre su vientre, que todavía estaba plano, pero que ella acariciaba como si llevara al mismísimo Mesías ahí dentro. Hizo repiquetear su copa con un tenedor para pedir atención, aunque solo éramos 4. Familia, comenzó, su voz temblando con una emoción teatral que había perfeccionado en sus años de drama queen. Saben que mi vida no ha sido fácil. He sufrido mucho por amor. He besado a muchos sapos. Rodé los ojos internamente. Sus sufrimientos solían ser que sus maridos se cansaban de que ella gastara más de lo que ganaban. Pero Dios me ha bendecido, continuó, mirando a Rogelio con ojos de borrego degollado. He encontrado el amor verdadero donde menos lo esperaba. Cerca. Muy cerca. A veces, lo que buscas está justo a tu lado. Miró a mi madre, luego clavó sus ojos en mí con una sonrisa desafiante, retadora. Rogelio y yo, nos amamos. Sé que suena loco. Sé que es un shock para las mentes cerradas. Pero el corazón no elige. Y este amor es tan fuerte que ha dado fruto. Hizo una pausa dramática. Todo el restaurante pareció bajar el volumen. Los meseros se detuvieron. Estoy embarazada. Rogelio va a ser papá. Hubo un segundo de silencio absoluto, un vacío en el tiempo. Luego, mi madre soltó un grito de alegría, aplaudiendo como si estuviera en la ópera. ¡Ay, Dios mío! Gracias, Virgen de Guadalupe. Se levantó torpemente y abrazó a Fabiana, besando sus mejillas llenas de maquillaje. Un nieto. Por fin un nieto de verdad. Un varón Garza. Rogelio se levantó también, sonriendo nerviosamente, sudando a pesar del frío, mirando a los lados como esperando que la policía de la moral entrara por la puerta. Mi madre lo abrazó a él también, casi asfixiándolo. Felicidades, hijo. Sabía que eras un hombre de verdad. Mira nada más, a la primera. ¡Qué puntería! Me quedé sentada. Inmóvil. Sola en mi lado de la mesa. Era el cuadro perfecto de la traición grotesca. Mi madre celebrando que su yerno había preñado a su otra hija, mientras yo, la esposa legítima, la hija que pagaba las cuentas, era ignorada como un mueble viejo. Nadie me miró. Nadie me preguntó cómo estaba. Yo era un obstáculo que acababan de saltar. Fabiana se separó del abrazo, radiante, triunfante. Me miró desde arriba. Aquí venía. El golpe final que habían planeado en la cocina. Eloísa, dijo, con voz condescendiente, esa voz que usas con los niños lentos. Sé que esto es duro para ti. Sé que, bueno, que tú no funcionas como mujer. No funcionas. La frase me golpeó, pero ya no dolía. Era solo ruido. Pero tienes que entender, siguió. Este bebé es un milagro. Es sangre de tu sangre. Es tu sobrino. Rogelio y yo hemos hablado mucho. Vamos a necesitar espacio. El bebé necesita un jardín para correr. Necesita seguridad. Necesita una casa de verdad. Pregunté, mi voz tranquila, peligrosa, como la calma antes del huracán. Y pensamos que lo mejor, lo más lógico, es que tú te mudes, soltó, así sin más, sin pestañear. La casa de San Pedro es grande. Tiene 4 habitaciones.
Es perfecta para una familia en crecimiento. Tú estás sola. Siempre has sido solitaria. Vives en el taller prácticamente. Deberías dejarnos la casa. ¿Dejarles la casa? Repetí, masticando cada sílaba. ¿Mi casa? Es la casa de la familia, intervino mi madre, sentándose y arreglándose el cabello revuelto. Eloísa, no seas egoísta por una vez en tu vida. Tu hermana va a dar a luz. ¿Vas a dejar a tu sobrino en la calle? Rogelio ha pagado mucho de esa casa también. Es su derecho. Mentira. Rogelio solo pagaba el cable, la luz y sus propios caprichos. La hipoteca, el mantenimiento, los impuestos, todo salía de mi cuenta. Además, dijo Rogelio, ganando confianza al ver el apoyo ciego de mi madre, legalmente, como esposo, tengo derecho sobre el domicilio conyugal. Y yo decido que mi hijo crezca en esa casa. Podemos llegar a un acuerdo, Eloísa. Te podemos dar una mensualidad, pequeña, claro, porque ahora tenemos muchos gastos médicos con el bebé y la nueva camioneta. Pero no te dejaremos desamparada. Me miraron los tres. Esperaban que llorara. Esperaban que me hiciera pequeña. Esperaban a la Eloísa de siempre. Pero esa Eloísa ya no existía. Así que el plan es, dije, levantándome lentamente. Tomé mi copa de vino y la hice girar, observando el líquido rojo sangre. Yo me voy a la calle, al taller lleno de polvo, y ustedes se quedan con mi casa, con mi dinero, con mi esposo y con mi dignidad. No lo pongas así, suena feo, dijo Fabiana, haciendo un puchero infantil. Es por el bebé. Si nos amaras, lo entenderías. Es que ella no ama a nadie. Gritó mi madre, golpeando la mesa. Siempre ha sido una envidiosa. Mírala, ni una lágrima. Tiene el corazón de piedra. Es un monstruo frío. Miré a esas tres personas. Mi familia. Los parásitos que se habían alimentado de mí durante décadas. Tomé un sorbo largo de vino. Dejé la copa sobre la mesa con un clic suave pero definitivo. Me agaché y tomé mi bolso. Lo puse sobre la mesa. Saqué la carpeta de plástico azul. Tienen razón, dije, y mi voz resonó con una autoridad que nunca antes había tenido. Me sentí alta, gigante. Me sentí poderosa. Tengo el corazón de piedra. Cerámica cocida a alta temperatura. Pero ¿saben qué pasa con las piedras, que son muy duras para romperlas? Y sirven para lapidar a los mentirosos. ¿Qué es eso? Preguntó Rogelio, mirando la carpeta con recelo. Su instinto de supervivencia empezaba a despertar. Esto, querido esposo, es la verdad. Y la verdad, dicen, nos hará libres. Pero a ustedes los va a destruir. Abrí la carpeta. El sonido del velcro abriéndose sonó como un disparo seco en el silencio de nuestra mesa. Ri. Saqué primero el documento médico. El papel estaba un poco amarillento en los bordes, manipulado muchas veces por mis manos sudorosas hace 5 años, pero el sello rojo de la clínica era inconfundible. Rogelio, dije suavemente, casi con dulzura, deslizando el papel por el mantel blanco hasta que quedó frente a su plato de carne medio comida. Antes de que sigas planeando la decoración de la habitación del bebé en mi casa, y antes de que elijas el color de la cuna, creo que deberías leer esto con mucha atención. Él lo miró, confundido, con el ceño fruncido. ¿Qué es esto? ¿Un acuerdo de divorcio? Porque si es así, mis abogados te van a destrozar, léelo, ordené, cortando su amenaza con una sola palabra. Rogelio tomó el papel. Sus manos temblaban ligeramente. Fabiana se inclinó sobre su hombro, curiosa como un gato. Mi madre estiró el cuello desde su asiento. Vi cómo los ojos de Rogelio recorrían el encabezado. Clínica de Fertilidad Santa María, Departamento de Andrología. ¿De hace 5 años? Murmuró, confundido. ¿Qué? Sigue leyendo.
La sección de diagnóstico. Abajo, en negritas, indiqué con el dedo. Rogelio leyó. Vi el momento exacto en que las palabras cobraron sentido en su cerebro. Sus pupilas se dilataron hasta cubrir casi todo el iris. Su boca se abrió ligeramente, boqueando como un pez fuera del agua. Azoospermia, leyó en voz baja, tropezando con la palabra médica como si fuera un idioma extranjero. ¿Qué significa eso? Preguntó mi madre, impaciente. Hablen en cristiano. Déjense de secretos. Me incliné sobre la mesa, apoyando mis manos sobre el mantel, mirando directamente a los ojos de Fabiana, que seguía sonriendo estúpidamente sin entender la gravedad del asunto. Significa, madre, que Rogelio tiene un conteo de espermatozoides de 0. 0 absoluto. Debido a una complicación de paperas en su infancia. Sus testículos no producen nada. Está vacío. El silencio que siguió fue absoluto, denso, pesado. Incluso la música de piano del restaurante pareció detenerse. Eso es mentira, dijo Rogelio, su voz temblando, aguda por el pánico. Tú dijiste que teníamos problemas de compatibilidad. Que era difícil, pero no imposible. Dijiste que podríamos intentarlo. Te mentí, dije, mirándolo con frialdad, sin una pizca de remordimiento. Te mentí para proteger tu frágil ego de macho mexicano. Sabía que si te enterabas de que eras estéril, te sentirías menos hombre. Sabía que te derrumbarías. Así que cargué con la culpa. Dejé que tu madre me llamara, seca. Dejé que mi madre me mirara con lástima. Me tragué mi orgullo y mi dignidad durante 5 años para que tú pudieras seguir caminando con la cabeza alta frente a tus amigos. Rogelio estaba gris. El papel temblaba violentamente en sus manos. Estéril, susurró, como si la palabra fuera una sentencia de muerte. Total y permanentemente estéril, Rogelio, recalqué, asegurándome de que cada palabra fuera un clavo en su ataúd. Físicamente incapaz de engendrar un hijo. Ni hoy, ni hace un mes, ni nunca. Me giré lentamente hacia Fabiana. Su sonrisa había desaparecido por completo. Su cara, antes radiante y burlona, era ahora una máscara de terror puro. Estaba blanca como el papel, el rubor de sus mejillas destacando grotescamente. Sus manos, que antes acariciaban su vientre con orgullo, ahora lo protegían instintivamente, como si fuera una prueba del delito. Entonces, dije, alzando la voz para que las mesas cercanas escucharan, quería testigos, si mi esposo es estéril desde hace 5 años, tengo una pregunta muy simple, de biología básica, para mi querida hermana mayor. Hice una pausa teatral. Disfruté cada milisegundo de su pánico, de cómo sus ojos iban de Rogelio a mí y luego a la puerta de salida. ¿De quién demonios es ese bebé, Fabiana? ¡Boom! La pregunta quedó flotando en el aire como una granada activada a la que acababa de quitarle el seguro. Rogelio levantó la vista del papel. Sus ojos, antes llenos de culpa y miedo, ahora se llenaron de una comprensión horrorosa. El engranaje de su cerebro finalmente giró. Giró la cabeza mecánicamente hacia Fabiana, como un robot oxidado. Fabi, dijo, su voz quebrándose en un gemido. Fabiana, ¿qué está diciendo? Tú me dijiste que era mío. Juraste por la vida de mamá que solo habías estado conmigo. Fabiana tartamudeó, retrocediendo en su silla. Es mentira. Eloísa inventó ese papel. Es falso. Lo imprimió en su computadora para separarnos porque tiene envidia de nuestro amor. Rogelio, mi amor, no le creas a esta loca. El bebé es tuyo, lo siento en mi corazón. Es un milagro. Es un informe médico oficial, idiota, dije. Tiene sellos, firmas y un número de folio que pueden verificar ahora mismo en la página de la clínica. Llama al doctor Martínez si quieres. Tengo su número aquí. Rogelio miró a Fabiana. Luego miró su vientre. Luego me miró a mí. La matemática era simple, brutal e ineludible.
Si él disparaba balas de salva, alguien más había dado en el blanco. ¿Quién fue? Rugió Rogelio, poniéndose de pie de golpe. La silla cayó hacia atrás con un estruendo que hizo que medio restaurante volteara. ¿Quién fue? ¿Con quién te acostaste? Nadie. Chilló Fabiana, acorralada. Solo tú. Quizás el médico se equivocó. Los milagros existen, Rogelio. Dios nos bendijo. No hay milagros para la zoospermia. Grité yo, perdiendo la compostura por primera vez. Admítelo, Fabiana. Te acostaste con alguien más, te embarazaste por descuidada, y le quisiste encasquetar el paquete a Rogelio porque sabías que es el único idiota en tu vida con acceso a mi dinero y a una casa. La verdad golpeó a Rogelio como un tren de carga a toda velocidad. No solo había traicionado a su esposa fiel. No solo había arruinado su matrimonio y su reputación. Lo había hecho por una mentira. Había tirado su vida a la basura por una mujer que lo estaba usando como plan B, como un simple proveedor, un cajero automático humano para el hijo de otro hombre. Se dio cuenta de que él era el chiste. El cornudo. El payaso de la fiesta. Su cara pasó de un color gris ceniza a un verde enfermizo. Sus ojos se desorbitaron. Se llevó una mano a la boca, su pecho se contrajo violentamente. Y entonces, sucedió. La reacción visceral a la verdad. El cuerpo de Rogelio se convulsionó. La mezcla de vino tinto caro, carne grasosa y, sobre todo, la bilis amarga de la humillación pura, subió por su garganta sin control. Intentó girarse, intentó correr hacia el baño, pero fue demasiado tarde. Con un sonido gutural, asqueroso, Rogelio vomitó violentamente. Un chorro oscuro y espeso salió proyectado con fuerza. No alcanzó el suelo. Alcanzó a Fabiana. El vómito salpicó el precioso vestido rojo escarlata de mi hermana, justo en el pecho y sobre su vientre embarazado. Manchó el mantel blanco inmaculado. Salpicó la cesta de pan. ¡Ah! Gritó Fabiana, saltando hacia atrás, sacudiéndose las manos con histeria. ¡Qué asco! Eres un cerdo. Mi vestido. Es de seda. El olor agrio y penetrante llenó el salón privado al instante, mezclándose con el aroma de los perfumes caros. Los meseros corrieron hacia nosotros con servilletas, pero se detuvieron al ver la escena dantesca. Las otras mesas se quedaron en silencio, mirando el espectáculo con horror y fascinación morbosa. Rogelio cayó de rodillas al suelo, tosiendo, con hilos de saliva y vómito colgando de su barbilla. Lloraba. Lloraba como un niño pequeño y perdido. Me engañaste, sollozaba entre arcadas dolorosas. Me engañaste, perra. Pensé que me amabas. Mi madre, que había estado paralizada por el shock, con la boca abierta como una gárgola, finalmente reaccionó. Se levantó y trató de limpiar a Fabiana con una servilleta, ignorando completamente a Rogelio que se retorcía en el suelo sobre sus propios fluidos. ¡Ay, mi niña! ¡Qué desastre! Gritaba mi madre. Tú. Se giró hacia mí, señalándome con un dedo tembloroso y acusador. Todo esto es tu culpa. Mira lo que provocaste con tus mentiras y tus papeles. Pobre Rogelio, le has revuelto el estómago con tus calumnias. Has arruinado la cena. Me reí. Me reí fuerte. Una risa liberadora, salvaje, que salió desde lo más profundo de mis entrañas. ¿Mi culpa? Pregunté, limpiándome una lágrima de risa. Madre, por favor, ten un poco de dignidad. Tú, niña de oro, es una adúltera mentirosa y tu yerno favorito es un imbécil estéril. Yo solo encendí la luz de la cocina. Las cucarachas ya estaban ahí comiendo. No le hables así a tu hermana. Chilló mi madre. Rogelio está confundido por el alcohol. Seguro hay una explicación lógica. Fabiana es una santa. Ah, sí, hay muchas explicaciones, dije, sacando el segundo fajo de papeles de la carpeta, el golpe final. Y hablando de explicaciones, madre,
creo que vas a necesitar una muy buena para el banco mañana por la mañana. Mi madre se detuvo en seco, con la servilleta sucia en la mano. Su instinto financiero se activó. ¿De qué hablas? Lancé los estados de cuenta bancarios sobre la mesa, teniendo cuidado de que no tocaran el vómito. ¿Sabías que tienes una deuda de 2 millones de pesos, mamá? ¿Qué? Su voz bajó una octava. Yo no debo nada. Mi casa está pagada desde hace 10 años. Mi historial es impecable. Estaba pagada, corregí con crueldad. Hasta que firmaste como aval solidario para Rogelio hace 6 meses. ¿Recuerdas esos papeles del seguro de vida que firmaste sin leer porque confiabas ciegamente en él? Eran para un préstamo de alto riesgo. Mi madre miró a Rogelio, que seguía en el suelo, limpiándose la boca con la manga del traje. ¿Rogelio? Preguntó con voz temblorosa, casi inaudible. ¿Qué dice ella? Dime que es mentira. Rogelio no respondió. Solo sollozó más fuerte. Y eso no es todo, continué, implacable como un fiscal. Rogelio también sacó una tarjeta de crédito Platinum a tu nombre, falsificando tu firma electrónica. ¿Ves ese bolso Gucci que traes y que tanto presumes? Tú lo pagaste, mamá. Con intereses del 45%. ¿Ves la camioneta nueva que maneja Fabiana? Está a tu nombre. Y Rogelio no ha pagado las últimas 3 mensualidades porque se gastó el dinero en cenas y joyas para tu hija. El banco ya inició el proceso de embargo judicial sobre tu casa. No. Gritó mi madre, llevándose las manos a la cabeza, desordenando su peinado perfecto. Eso no es posible. Rogelio me dijo que era un hombre de negocios exitoso. Fabiana me dijo que Rogelio le regalaba las cosas porque tenía inversiones. Rogelio es un vendedor mediocre que se gasta el dinero que no tiene para impresionar a la amante que resulta ser tu hija, resumí brutalmente. Y Fabiana, bueno, Fabiana solo toma lo que puede. Se comieron mis ahorros primero, y cuando cerré el grifo, se comieron tu patrimonio, mamá. Te han dejado en la calle. Mi madre se tambaleó. Su cara palideció hasta igualar el color de su blusa. Se agarró del respaldo de la silla para no caer desmayada. Mi casa, susurró. La casa donde crecieron. La casa de tu padre. Esa casa, dije fríamente. Y te sugiero que busques un buen abogado, porque yo no voy a poner ni un solo peso para salvarte. Te lo advertí hace años, no firmes nada sin leer. Pero confiabas más en él que en mí, ¿verdad? Porque él te adulaba y yo te decía la verdad incómoda. Fabiana, que había estado ocupada limpiándose el vestido, levantó la vista. Por primera vez, vi miedo real en sus ojos. No miedo a ser descubierta, sino miedo a la pobreza. Miedo a perder su estatus. Eloísa, hermanita, empezó, cambiando el tono a uno suplicante, patético. No puedes dejar que mamá pierda la casa. Tienes dinero. Tienes el taller, te va muy bien. Ayúdanos. Por la familia. Podemos arreglar esto. Rogelio se confundió, pero podemos pagar poco a poco. La miré con asco infinito. ¿Por la familia? Repetí con incredulidad. Hace 5 minutos me estabas echando de mi propia casa para meter a tu bastardo. Hace 5 minutos te burlabas de mi infertilidad. Esa familia murió hace mucho, Fabiana. La mataron ustedes con cada mentira, con cada robo. Me acerqué a Rogelio, que seguía arrodillado. Me agaché un poco, pero no para ayudarlo. Quiero que te largues de mi casa esta noche, le susurré al oído. He cambiado las cerraduras hace 1 hora con un cerrajero. Tus maletas están en la acera, en bolsas de basura negras. Si intentas entrar, llamaré a la policía. Y créeme, con los cargos de fraude, falsificación de documentos y violencia económica que tía Consuelo está preparando en la fiscalía, no quieres ver a la policía. Rogelio levantó la vista.
Tenía los ojos rojos, hinchados, llenos de lágrimas y moco. Eloísa, perdóname, soy un estúpido, no sabía lo del bebé, ella me sedujo, me dijo que me amaba. Ahórratelo, dije, enderezándome y sacudiendo mi vestido imaginariamente. Das asco. Y por cierto, feliz cumpleaños a mí. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Espera. Gritó mi madre, con voz desgarrada. Eloísa, no nos puedes dejar así. Soy tu madre. Te di la vida. Me detuve en la puerta del salón privado. Me giré una última vez. Vi el cuadro final, mi hermana cubierta de vómito y mentiras, mi esposo llorando en el piso como un niño castigado, mi madre al borde del infarto por sus deudas. Sí, eres mi madre, dije. Y espero que tú, hija de oro, y tú, yerno perfecto, te cuiden muy bien en tu vejez. Porque yo renuncio. Salí del restaurante sin mirar atrás. El aire de la noche de Monterrey estaba caliente y húmedo, pero yo nunca me había sentido tan fresca, tan ligera. Saqué mi teléfono y marqué el número de tía Consuelo. ¿Bueno? Contestó ella al primer tono. Ya está hecho, tía. Se acabó. La bomba detonó. ¿Cómo salió? Preguntó ella, escuché el sonido de un encendedor al otro lado. Rogelio vomitó sobre Fabiana. Mamá casi se desmaya cuando supo lo de la hipoteca. Y Fabiana, bueno, creo que va a necesitar más que una tintorería para limpiar su reputación. Consuelo soltó una carcajada ronca y satisfecha. Esa es mi chica. Vente para acá, tengo un mezcal añejo esperando y los papeles del divorcio listos para firmar mañana. Los siguientes 6 meses fueron caóticos, pero fue un caos limpio. Como limpiar una herida infectada, duele, sangra, se tiene que raspar el tejido muerto, pero al final sana. Cumplí mi promesa. Esa misma noche, Rogelio se encontró con sus cosas en la calle. Intentó golpear la puerta, gritando y llorando, haciendo un escándalo en el vecindario, pero cuando vio llegar a la patrulla que yo había llamado preventivamente, se fue en su camioneta, que el banco le quitaría 2 semanas después. El divorcio fue rápido y brutal. Con las pruebas de adulterio y, sobre todo, la amenaza de los cargos por fraude financiero contra mi madre, Rogelio no tuvo más remedio que firmar todo lo que le puse enfrente. Renunció a cualquier reclamo sobre la casa o mis bienes para evitar la cárcel inmediata. Tía Consuelo fue una bestia en las negociaciones. Lo dejó sin nada, literalmente en la calle. ¿Y él, bebé milagro? Bueno, resulta que la verdad siempre sale a la luz. Fabiana, acorralada y sin el dinero de Rogelio ni el mío, tuvo que admitir la verdad bajo presión de mi madre, que estaba histérica por perder su casa. Había tenido una aventura de una noche con el instructor de su gimnasio, un chico de 22 años llamado Kevin que apenas terminaba la preparatoria. Cuando Kevin se enteró del embarazo y de que no había dinero de por medio, bloqueó a Fabiana de todas las redes sociales y desapareció del mapa. Fabiana intentó volver con su segundo ex marido, pero él se rió en su cara. Ahora vive en un pequeño departamento rentado en una zona industrial de la ciudad, trabajando de recepcionista en una clínica dental mal pagada. Se le acabaron los días de princesa y uñas perfectas. Y sí, tuvo al bebé. Es madre soltera ahora. A veces me da pena la criatura, inocente de todo, pero luego recuerdo la maldad pura de su madre y se me pasa. Espero que rompa el ciclo. ¿Y mi madre, doña Bernarda? Fue lo más triste y satisfactorio a la vez. El banco no perdonó. No hubo piedad. Embargaron su casa. La casa donde crecí, la casa que ella valoraba más que a mí, su símbolo de estatus. Tuvo que vender sus joyas, sus muebles antiguos y mudarse a un lugar mucho más modesto. Ahora vive de su pensión básica y de lo poco que Fabiana puede aportarle. Me ha llamado 1000 veces. Me ha mandado mensajes de voz llorando, pidiendo perdón, diciendo que estaba ciega, que Rogelio la engañó, que soy su hija favorita ahora. No he contestado ninguno. Los borro sin escuchar. Sé que suena cruel para algunos.
pero cada vez que siento la tentación de ayudarla, voy a mi Museo del Dolor y recuerdo a la niña de 10 años sola en la entrega de premios. Recuerdo a la mujer a la que llamaron seca en la mesa de Navidad. Y me doy cuenta de que mi paz mental es más importante que su culpa. Ella eligió a su equipo, y su equipo perdió. En cuanto a Rogelio, el karma fue poético. Se descubrió que no solo había estafado a mi madre, sino también a la empresa inmobiliaria donde trabajaba. Jineteaba el dinero de los enganches de los clientes. Lo despidieron y lo demandaron penalmente. Para evitar la cárcel, tuvo que vender todo lo que le quedaba y quedó con antecedentes penales que le impiden trabajar en finanzas o ventas serias. Ahora trabaja de chofer de aplicación en otra ciudad. Me contaron que se ve viejo, acabado, con la mirada perdida. Me alegro. Yo sigo en mi casa. Mi hermosa casa en San Pedro. He convertido la habitación que ellos querían para el bebé en un nuevo estudio de pintura y cerámica. Es mi lugar favorito, lleno de luz y paz. El otro día, estaba ahí, terminando de restaurar un jarrón antiguo que se había roto en 100 pedazos durante el traslado. Usé la técnica japonesa kintsugi, uniendo los fragmentos con polvo de oro y resina. Ahora, el jarrón es más hermoso y valioso por haber estado roto. Las cicatrices doradas cuentan su historia de resiliencia. Me di cuenta de que yo soy ese jarrón. Ellos intentaron romperme. Pensaron que, al ser de cerámica, era frágil y descartable. No sabían que el fuego es lo que me endurece. No sabían que el calor del horno solo me hace más fuerte. Estoy sola, sí. No tengo esposo, no tengo hijos biológicos, y técnicamente no tengo familia de sangre más que mi tía Consuelo. Pero por primera vez en mi vida, no me siento vacía. No me siento seca. Me siento llena. Llena de paz, llena de dignidad, llena de respeto por mí misma y rodeada de arte. Levanté mi copa de vino, un gran reserva que pagué yo misma y que me bebo en paz escuchando jazz, y brindé hacia el espejo del estudio. Salud, Eloísa, me dije en voz alta. Feliz cumpleaños atrasado. Te diste el mejor regalo de todos, sacaste la basura de tu vida. Gracias por escuchar mi historia. Si alguna vez sienten que su familia los está hundiendo, recuerden esto, la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. No tengan miedo de cortar el árbol genealógico si está podrido, antes de que les caiga encima. A veces, ser la oveja negra es solo una forma de decir que eres la única que no sigue al rebaño hacia el precipicio. Nos vemos en la próxima historia. Cuídense.